Bienvenidos sea cada uno de ustedes, queridos hermanos, a esta programación del día de hoy. Es para mí una alegría y un gusto y un gozo poder tener acá en esta plataforma a nuestro Fray Nelson Medina. Le paso las cámaras para que se presente. Mucho gusto, Nelson. Un saludo a toda tu audiencia y qué bendición poder encontrarnos en este día y comentar algunos aspectos sobre nuestra iglesia. Gracias por invitarme. Sí, gracias a usted y por haber aceptado. Pues hoy estaremos hablando sobre unos aspectos, como lo dijo él, de nuestra iglesia. ¿Le parecería bien si damos comienzo con una oración poniéndonos en la presencia de nuestro Señor? Claro que sí, claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos conservas en la vida, en la fe y en la salud, para amarte y para que otros te amen, para conocerte y para que otros te conozcan, para obedecerte y para buscar con nuestro testimonio y palabra que otros te obedezcan. Acompáñanos con tu Santo Espíritu en esta conversación. Haz que seamos dóciles a ese Espíritu, que nuestras palabras te sean agradables. Danos verdadera conciencia de iglesia, de pertenecer a ti, de ser tuyos. Lo suplicamos por la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, el día de hoy estaremos haciendo este tema de la iglesia. Lo vamos a hacer en base a un diálogo acá con nuestro sacerdote. Él nos irá respondiendo unas preguntitas sobre la iglesia. Empezaríamos así. ¿Cuál es la verdadera iglesia, Padre? Bueno, la iglesia verdadera es la que tiene todas las señales que nos muestra la Sagrada Escritura, y aún con sus imperfecciones, esa es la Iglesia Católica en comunión con el Papa. En comunión con el Papa. Esta otra pregunta bien interesante. ¿Jesús en realidad dejó iglesia? Esa pregunta yo creo que nos va a llevar bastante lejos y es bien interesante. Así que vamos a necesitar un poquito de tiempo para responderla con la ayuda de Dios. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para luego sacar una conclusión, y es esta: si lo que Él vino a hacer terminó con la muerte de Él, no se necesita iglesia. Pero si lo que Él vino a hacer va a ocupar toda la historia de la humanidad, entonces es ahí donde descubrimos la necesidad de que haya una iglesia. Por eso hay que llevar un orden en esta respuesta con la ayuda que nos dé el Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos ¿a qué vino Cristo? Y gracias a Dios, hay varios textos de la Escritura que nos dan una respuesta exacta. Por ejemplo, el mismo Cristo dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Y entonces, inmediatamente nos hacemos una pregunta. Cuando Él dice lo que estaba perdido, ¿eso se refiere únicamente a la gente del siglo I? Es decir,
Después del siglo I, ¿nadie más ha llevado un camino de perdición? Y por supuesto la respuesta es que después de la época de Cristo, cada uno de nosotros tiene experiencia en sí mismo y en la gente que tiene cerca. Cada uno tiene experiencia de que hay caminos de perdición. Nada más abramos nuestros ojos, miremos el lugar donde vivimos, miremos la gente que tenemos cerca, miremos lo que nos muestran los medios de comunicación. Yo voy a comentar, por ejemplo, algo muy terrible, muy doloroso, que sucedió en mi país, aquí en Colombia, hace pocas semanas. Resulta que estas son noticias públicas, entonces, pues se pueden decir, supongo yo, se pueden decir de una manera también pública. Resulta que había un cierto personaje, un señor llamado Mauricio Leal. Repito, doy su nombre porque estas noticias son completamente públicas. Mauricio Leal era un peluquero, era un estilista de mucho éxito. Estas personas que atienden celebridades y reinas de belleza y en fin. De modo que por esa razón o por otras, acumuló una fortuna muy grande, mucho dinero. Dinero del que disfrutaba él y disfrutaba también su familia, en particular su señora mamá y un hermano. Y resulta que la envidia y la codicia le pudieron al hermano, que entonces procedió a asesinar, estando en la misma casa, a asesinar a la mamá, a la propia madre, a asesinar a Mauricio y a falsificar una cantidad de elementos de la escena del crimen para tratar de que pasara como un suicidio. Muy pronto se ha aclarado el asunto y pues se ha llegado a saber y ya el asesino confesó que había matado a la mamá y al hermano y básicamente quería quedarse con el dinero. Bueno, sé que es una historia muy triste y muy vergonzosa y en todos nuestros países encontramos historias semejantes. Entonces yo pregunto, ¿es que la perdición se acabó en la época de Cristo? ¿Es que no hay gente perdida en nuestra época? Inmediatamente uno se da cuenta que sí la hay. Nos damos cuenta que la misión de Cristo no terminó, atención, no terminó cuando Cristo resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero no solo eso. Si nosotros miramos la Sagrada Escritura, nos encontramos con que Cristo fue preparando un grupo de personas. Así, por ejemplo, en un pasaje de los Evangelios, escuchamos esto. No quería que nadie se enterara porque estaba enseñando a sus apóstoles. Es decir, que les dio un entrenamiento especial. El mismo Cristo dice en otra ocasión, a la gente, a las muchedumbres, todo se les queda en parábolas. Pero ustedes, y ahí se refiere a los apóstoles, pero a ustedes se les explican las cosas. La explicación es para ustedes. Sin embargo, en otro pasaje Cristo dice, lo que yo les he dicho, así como en secreto, ustedes tienen que decirlo desde las azoteas de las casas. Pregunta, cuando Cristo habló de esa manera, ¿se refería únicamente al tiempo en el que Él iba a estar vivo en esta tierra? Claro que no, porque luego encontramos, al final de los evangelios, frases como estas. Jesús dice, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Y eso lo dice Cristo en la última cena. Luego no se refiere a ninguna misión mientras Él estaba todavía en esta tierra. Se refiere a lo que los apóstoles van a tener que hacer después. En el Evangelio de Mateo leemos,
vayan, este ya es Cristo resucitado, vayan y enseñen a todas las naciones. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice, no se vayan de Jerusalén, oren, pidan el don del Padre, la promesa del Padre, y ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Luego es evidente dos cosas. Primero, que Cristo tenía claridad sobre que la misión seguía después de él. Y segundo, que él preparó personas específicas para que fueran sus testigos y para que enseñaran a las naciones a guardar todo lo que él ha enseñado. Esto quiere decir que se contradice a Cristo. Es un intento tonto de contradecir a Cristo aquella frase que sin embargo dice mucha gente. La frase es, Cristo sí, iglesia no. Es una frase tonta, porque si tú dices Cristo sí, se supone que tú estás de acuerdo con lo que Cristo dijo, con lo que Cristo enseñó, con lo que Cristo ordenó. Y todos los pasajes de la Escritura que he mencionado nos muestran que Cristo efectivamente quería que hubiera una comunidad jerárquicamente organizada, es decir, con líderes claramente establecidos por él, una comunidad que tenía que dar ese testimonio. Hay muchos otros textos, permítanme recordar unos dos más. Cristo dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y está expresamente esa palabra. Como él se refiere en lenguaje futuro, edificaré, es claro que el proyecto de Cristo, lo que él quiere, incluye esa comunidad creyente en la cual necesariamente habrá ese testimonio de los apóstoles. Y luego, observemos esta pareja de textos. Dice Cristo a los apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Es claro que los apóstoles tenían la autoridad de Cristo. Y en otro pasaje dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esa autoridad no se la dieron los apóstoles a sí mismos. Esa autoridad se la dio Cristo a ellos. Y nos falta un último punto para darnos cuenta de cómo es cierto y debe quedar fuera de toda duda que Cristo quiso una iglesia. Y es que en Marcos capítulo 16 leemos que los apóstoles fueron predicando y que el Señor, se refiere al Señor resucitado, por supuesto, el Señor confirmaba lo que ellos realizaban. Es decir, que Cristo no se desentiende de esa comunidad que claramente es posterior a su resurrección. No solamente esto, viene esta pregunta. Ese mandato de Cristo y ese deseo de que hubiera una comunidad jerárquicamente organizada, es decir, con sus líderes, con sus responsables, que luego serán los obispos, los sacerdotes. Cristo, cuando mandó a esos apóstoles, ¿estaba pensando solamente en ellos? Nuevamente nos quedamos en la pregunta inicial, es decir, si Cristo estaba pensando solo en el siglo I o si Cristo tenía claro que ese proyecto tenía que seguir. La duda queda resuelta muy fácilmente, porque Cristo les dice, Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es que Cristo ignoraba que esos apóstoles se iban a morir? Entonces, ¿por qué dice que va a estar con ellos hasta el fin del mundo?
solo hay una respuesta lógica, porque esos apóstoles tendrían que elegir después ellos, guiados por el Espíritu, tendrían que elegir a sus propios sucesores. Y estos sucesores iban a tener una potestad semejante a la de los apóstoles y en todo caso llena de la autoridad de Jesucristo. De tal modo que a tu pregunta, que es una pregunta que se hace mucha gente, ¿Jesús quiso que existiera una iglesia? Mira, con toda la evidencia que estamos dando, solo es posible responder sí. ¿Jesús dejó una iglesia? Sí. No dejó varias iglesias, dejó una iglesia. Y en el capítulo 17 de San Juan leemos que todos sean uno, se refiere a sus discípulos, que todos sean uno para que el mundo crea que tú, Padre, me has enviado. Así le habla Cristo a Dios su Padre. De manera que hay que afirmar que Cristo sí dejó una iglesia, que esa iglesia está dirigida por los apóstoles, que esa iglesia está guiada por el Espíritu Santo que Cristo le concedió, que Cristo no está ausente de esa iglesia y que esa iglesia habrá de permanecer hasta el fin de los tiempos. Recordemos, finalmente, ese texto donde dice Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, nos queda claro, es parte del plan de Dios, es parte del deseo de Cristo, es parte del proyecto de Cristo, si queremos utilizar esa terminología, es parte de ese proyecto que haya una iglesia y que esa iglesia permanezca hasta el final de los tiempos como una especie de prolongación de la obra de Cristo para la salvación de todos los hombres. Y es bien interesante, se imagina que hoy este día nos está dando este tema y hoy este día se proclamó el Evangelio de San Marco 3:13, donde él de la muchedumbre llama a los que él quiso. Y esto sigue igual porque él sigue llamando a los que él quiere que vengan a su iglesia. Como lo dijo usted, que él iba confirmando y todavía, o sea, él está todavía confirmando los que son llamados, los que estos sucesores llaman, o sea, que se va congregando todavía y él lo va confirmando todavía. Y aquí viene otra pregunta. ¿Esa iglesia es una iglesia visible o es una iglesia espiritual? Gracias por la pregunta. Iglesia visible, iglesia espiritual. Hemos dicho antes que la iglesia prolonga el misterio de Cristo a lo largo de los siglos. Y si nosotros miramos la persona de Cristo, la adorable persona de Cristo, nos damos cuenta que Él es visible porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Pero Él también es espiritual. Espiritual en el sentido de que Él recibió la unción del Espíritu Santo. De Él, nos dice el evangelista Lucas capítulo 6, de Él sale una fuerza que sana a la gente. Él es espiritual. Él expulsa el poder del mal con la fuerza del Espíritu Santo, pues Él dijo, con el dedo de Dios yo expulso los demonios. Dedo de Dios es una manera de referirse al Espíritu Santo. Y además, este Cristo promete al final de su vida, yo rogaré al Padre para que Él les dé otro paráclito. El primer paráclito, es decir, el primer abogado, el primer aliado que nosotros tenemos para que nos defienda es Cristo.
Pero Él dice, les voy a dar otro paráclito. Y ese otro paráclito es el Espíritu Santo. De tal manera que el mismo Espíritu que ungió a Jesucristo, esto es muy hermoso, el mismo, no otro, el mismo Espíritu que ungió a Jesucristo, es el Espíritu que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles. Y como luego nos muestra el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos, los apóstoles, oraban por la gente y el prodigio de Pentecostés se seguía repitiendo. Así, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, encontramos que en la casa de un prosélito, un simpatizante de los judíos, un hombre llamado Cornelio, sucede como un nuevo Pentecostés. Entonces, creo que la respuesta correcta al hablar de iglesia es que la iglesia también es visible como Cristo y es espiritual como Cristo. Pero creo que vale la pena profundizar un poco en qué significa que la iglesia sea visible y qué significa que la iglesia sea espiritual. Que la iglesia es visible significa por lo menos tres cosas. Tres. Primero, la iglesia es visible porque los miembros de la iglesia, que somos en primer lugar los que hemos recibido el regalo, la gracia del bautismo, somos visibles, somos tan de carne y hueso como Jesús. Entonces nosotros somos visibles. Decía Cristo, donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo. De tal modo que Cristo se hace presente allí donde se reúnen, y reunirse es un acto físico, es un acto visible. Incluso podríamos decir que una reunión virtual como esta no podría suceder si tú no tuvieras tu voz, tu cuerpo, si yo no tuviera mi cuerpo, mi voz, lo que yo soy. Entonces, la iglesia es visible, en primer lugar, porque está constituida por personas visibles que somos nosotros. Eso es lo primero que hay que notar. Segundo, la iglesia es visible porque las obras que realiza la iglesia son visibles. Nosotros encontramos que hay hospitales, orfanatos, parroquias, colegios, misiones, lugares de atención a migrantes, centros de distribución de caridad. Todo eso que está indicando, eso no es invisible, eso es visible. Se puede llevar una contabilidad, se pueden describir, se pueden enumerar las obras de la iglesia. Y por ejemplo, en lo que tiene que ver con la situación de el SIDA, el VIH, las estadísticas muestran que ningún gobierno, ninguna institución está ayudando en tantos lugares y de tantas maneras a los enfermos de SIDA, ninguna como la iglesia. Eso es visible, eso es visible. Cuando nosotros pasamos, hacemos un recorrido, quiero decir, por muchos países, encontramos las huellas de la presencia de la iglesia, que son huellas visibles. Así, por ejemplo, si uno mira grandes universidades que todo el mundo conoce, universidades como Oxford, como Cambridge, en Europa, o lo que era la Universidad de París, eso ha tenido toda una evolución compleja en Francia. Esas instituciones no salieron de la nada. Esas instituciones fueron fundadas por la iglesia. Y de hecho, en la arquitectura y en los nombres de estas instituciones está la presencia de la iglesia. Así, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en Irlanda, existe una institución que se llama Trinity College. Trinity. ¿Eso qué está indicando? Fe cristiana. Entonces la iglesia es visible en sus obras. En sus obras. Y finalmente, debemos decir que la iglesia también es visible, tanto en las cosas buenas que hace, es decir, las virtudes, como en los pecados. También los pecados de la iglesia son visibles.
Lo que sucede es que en nuestra época la gente omite todo lo bueno que ha hecho la iglesia y si quieren en cambio sacar a luz una y otra vez para restregarle en la cara a la iglesia los pecados, los errores, las caídas. Pero aún esto nos muestra algo importante. La iglesia es visible. La iglesia está claramente enraizada y hace presencia en este mundo. Pero al mismo tiempo la iglesia es espiritual. Entonces también tenemos que aclarar qué quiere decir que la iglesia es espiritual. Y esto también lo podemos aclarar en 3 puntos. La iglesia es espiritual, lo decimos en 3 puntos. Primero, la misión más propia de la iglesia no se limita a las obras, los edificios, la atención a los pobres. No. Decía un papa felizmente canonizado, San Pablo VI, un papa del siglo pasado, decía, la iglesia existe para evangelizar. Y si nos ponemos en la tarea de examinar qué es evangelizar, nos damos cuenta que es algo espiritual. Y es algo en lo que la iglesia es irreemplazable. Porque la iglesia puede tener colegios y el gobierno, el Estado puede tener colegios. Es decir, que eso lo puede hacer otro. La iglesia puede tener centros de atención a los migrantes y el Estado puede tener centros de atención a los migrantes. Es decir, que en eso la iglesia no es única. Pero la iglesia proclama la necesidad del arrepentimiento de los pecados y de recibir el mensaje de Jesucristo. Y eso no es encargo del Estado. Eso no lo tiene que hacer ninguna empresa. Predicar el arrepentimiento de los pecados y ser instrumento vivo para que la gracia de Dios llegue a los corazones, esa es una misión espiritual. Esa misión espiritual es propia de la iglesia. Entonces, la iglesia es espiritual porque su misión propia es anunciar el evangelio, despertar la fe, comunicar la gracia, afianzar la obra del Espíritu Santo en las personas. Y todo ello, por supuesto que es espiritual. En segundo lugar, la iglesia es espiritual porque los mejores hijos de la iglesia, que son los santos, nos han mostrado un modo de vida que supera lo puramente material. De hecho, los grandes santos nos muestran que lo que hicieron, por lo que trabajaron, no se limita a las cosas de esta tierra. Miremos, por ejemplo, a un santo como Francisco de Asís. Démonos cuenta que San Francisco llevó una vida de penitencia, de fraternidad, de servicio, de testimonio. Pero si tú te preguntas, ¿cuál era su negocio? ¿Dónde estaba su plata? ¿Qué era lo que él quería? Los mejores hijos de la iglesia, que son los santos, siempre nos muestran que lo que ellos querían estaba más allá de las cosas de este mundo. Y aquí viene el tercer punto por el que la iglesia decimos que es espiritual. En efecto, la iglesia es espiritual porque tendrá su culminación más allá de esta tierra, más allá de este mundo, más allá de las riquezas que podemos encontrar aquí, más allá de todo ello, la iglesia anuncia la realidad del cielo. Y el cielo, por supuesto, supone la plenitud de la obra del Espíritu Santo. En resumen, la iglesia es al mismo tiempo visible y espiritual. Lo visible de la iglesia se ve en nosotros que somos de carne y hueso, se ve en las instituciones que funda la iglesia y se ve en las virtudes y pecados de la iglesia. Y la iglesia es espiritual. Se nota porque su misión propia es la evangelización,
Se nota porque sus mejores hijos nos han mostrado realidades más allá de esta tierra. Y se nota porque el final de la misión de la iglesia trasciende esta tierra y solo se realizará en el cielo. La iglesia es visible y es espiritual. Amén, gracias por la explicación, excelente, queda todo bien claro, creo que no habrían dudas, ¿no? Viene otra pregunta interesante. ¿Esa iglesia tiene una jerarquía o es una iglesia de desorden? Que cualquiera puede formar su grupo y ya la puede hacer lo que él quiera. En cierto sentido, ya con la pregunta das una respuesta. Claro, la iglesia tiene una jerarquía, pero lo más importante es darnos cuenta, volviendo un poquito a algunas cosas que decía al principio, y es que esta jerarquía, es decir, estas personas dotadas de autoridad y de un poder espiritual, existen en la iglesia por voluntad misma de Cristo. Es la voluntad misma de Cristo. Observemos, por ejemplo, cómo Cristo envía a sus apóstoles y les comunica el poder de obrar como él mismo obra. Así, por ejemplo, en el capítulo 10 de San Mateo, encontramos que Cristo envía a sus apóstoles. Los envía para que anuncien la llegada al reino de Dios, que era lo mismo que hacía Cristo. Pero también los envía para que expulsen a los demonios, para que sanen a los enfermos y para que enseñen a las gentes. Y esto que acabo de describir, ¿qué es? Sino la vida de Cristo. Entonces, Cristo les dio ese poder y autoridad, y de hecho así dice la Biblia. Les dio poder y autoridad. Entonces no son cualquiera. Como tú comentabas, exactamente en el Evangelio que se leyó hoy en la misa, en Marcos capítulo 3, se dice, eligió a los que quiso. Es una elección de Cristo. En el Evangelio de Juan leemos, no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, fui yo quien os elegí, yo quien os elegí. Y en la carta a los Hebreos leemos, nadie puede arrogarse el ser sacerdote. Esto es para quien Dios haya elegido. Todos estos textos nos muestran que es voluntad de Dios que en la iglesia existe una jerarquía. Si luego nos vamos al momento que se considera en cierto sentido como el nacimiento de la iglesia, es decir, el día de Pentecostés, ¿qué encontramos? Encontramos que la gente se congrega cerca del cenáculo y el apóstol Pedro toma la palabra. Y el apóstol Pedro le habla a la gente del pecado que ha cometido, enviando a la muerte a Jesucristo. Y luego habla del Espíritu Santo. Cuando Pedro ha dicho este discurso, que es muy impactante y que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la gente le pregunta a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Con lo cual están reconociendo la autoridad de Pedro y están reconociendo la obediencia que se debe a los apóstoles. Luego, en el mismo capítulo 2, leemos que los creyentes que fueron bautizados por los apóstoles, los creyentes, se reunían para las oraciones, para la fracción del pan, y expresamente se nos dice
para la enseñanza de los apóstoles. Entonces está claro que hay unos apóstoles. En Efesios capítulo 2 lo dice también con claridad San Pablo. Pablo dice, Dios mismo ha dispuesto que en la iglesia estén primero los apóstoles. Primero los apóstoles. Hay un orden. Efectivamente, como ya tú lo sugerías al hacer la pregunta, nuestro Dios no es un Dios de desorden. Nuestro Dios no quiere desorden. Sobre todo, que en lo que tiene que ver con el poder, muy fácilmente se despiertan envidias y ambiciones. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta autoridad de los apóstoles no se quedó solamente en palabritas. Ellos ejercieron esa autoridad. ¿En dónde lo vemos? Yo creo que un caso impresionante tenemos en la primera carta a los Corintios. En efecto, en la primera carta a los Corintios, nosotros vemos que en esa comunidad, la comunidad de Corinto, se daba un desorden sexual terrible, seguramente una herencia de todo el libertinaje que existió en ese puerto, el puerto de Corinto. El caso que se presentó fue muy escandaloso, porque lo que se presentó es que un hombre estaba viviendo con la madrastra como si fuera la esposa. O sea, estaba cometiendo un incesto terrible y escandaloso. Pablo, apóstol de Cristo, por carta les dice, expúlsenlo de la comunidad. Eso es ejercer autoridad. Pero el mismo Pablo tampoco obró simplemente porque a él le pareció. En la carta a los Gálatas él dice, yo fui a hablar con Pedro, Santiago y Juan, los que son considerados columnas, y añade estas palabras, para ver si yo había trabajado en vano. O sea que él fue a buscar la confirmación de los apóstoles instituidos por Cristo. Y es claro que al aprobar estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, la obra de Pablo, estaban admitiendo y confirmando la autoridad de este apóstol. El libro del Apocalipsis nos habla sobre la tremenda autoridad y el lugar único que tienen los apóstoles. Efectivamente, se nos dice que la ciudad santa tenía 12 puertas y las puertas llevaban los nombres de los apóstoles, indicando así que la manera de entrar a la iglesia es por la puerta de los apóstoles. Es decir, que son ellos, los instituidos por Cristo y por supuesto, los sucesores de los apóstoles, los que tienen la misión, la delicadísima misión de indicar dónde está la verdad de la doctrina y quién pertenece o no pertenece a la iglesia. Entonces, tenemos que responder una vez más con un rotundo sí. Es evidente que Cristo ha querido que haya una jerarquía. Cristo ha querido que haya un orden dentro de su iglesia. Y por eso ha querido que exista esta jerarquía. Lo asombroso es que esa jerarquía está hecha por hombres frágiles. El mismo Pablo decía, y se refería en primer lugar a sí mismo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Nuestros jerarcas, el Papa, los obispos, son seres humanos débiles. Y por eso es deber nuestro no romper con ellos si vemos un pecado,
no formar otra iglesia, que no sería iglesia verdadera, sino practicar la oración, la corrección fraterna y el don de la amistad en Cristo para ayudar a sostener a los que tienen esa misión absolutamente única. Por supuesto, Cristo quiso una iglesia jerárquica y por eso en el credo decimos que creemos en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Ahí está el elemento jerárquico. Sobre esto no deben quedarnos dudas. Gracias por su respuesta y su explicación. Aquí viene otra pregunta interesante. ¿Esa iglesia que Cristo deja tiene que ser una iglesia perfecta o la iglesia falla? Antes decíamos que la iglesia es visible y es espiritual. Y la verdad es que la iglesia, en muchos de sus aspectos, es algo así como con una doble naturaleza. La iglesia es visible y es espiritual. La iglesia es terrena y es celestial. La iglesia está en el tiempo y en la eternidad. Algo parecido debemos decir con respecto a esta realidad tan triste, la realidad del pecado. La iglesia es santa, pero está hecha de pecadores. Decir que la iglesia como tal es pecadora, creo que no aclara las cosas. Sobre todo por esto, porque pensemos en una persona y pongamos lo más dramático todavía. Pensemos en el caso de, a ver, por ejemplo, un sacerdote. Es más, un obispo. Si ese obispo comete un pecado, que hay pecados graves, por supuesto, no hace mucho, por ejemplo, un obispo, ya siendo obispo, pues tenía una relación sucia, inconveniente, pecaminosa, con una mujer, se casó por lo civil, dejó tirado el episcopado. Esto pasó no hace mucho en España. Tenemos el caso de sacerdotes, de obispos, que han caído en situaciones muy graves, vicios, son alcohólicos, son amantes del dinero, tienen problemas sexuales, han caído en situaciones de abuso. Entonces, tenemos toda esa realidad de pecado, pero además de sacerdotes y obispos, pues recordemos que todos somos iglesia. Digamos que los pecados de los obispos, de los papas o de los sacerdotes son más fáciles de señalar y decir tú eres el culpable. Pero todos somos iglesia. Y por eso, aunque un pecado no sea tan visible a los ojos del mundo, un pecado es un pecado. Entonces la iglesia cobija pecadores. La iglesia se parece a lo que nos describe el Evangelio. El Evangelio nos dice que Cristo comía con pecadores. Lo mismo sucede en la iglesia. Pero hay algo importante que decir, y es que aunque la iglesia tiene en su seno pecadores como nosotros, cada uno de nuestros pecados es una contradicción con la misión de la iglesia. Entonces, yo lo voy a describir con esta comparación un poquito infantil. Tomemos el caso de un banco. ¿Para qué está el banco? Pues el banco está para guardar el dinero de la gente,
Y bueno, para ofrecer otros productos financieros, pero vamos a decir para guardar. Si un cajero, un hombre o mujer que atiende al público, encuentra la manera de robarse dinero, el banco dirá, ¿ese cajero cumplió nuestra misión? Por supuesto que no. El banco no está para robar a la gente, sino para cuidar, se supone, pues, para cuidar el dinero de la gente. Pero esa persona robó, sí robó. Cuando esa persona robó, hizo lo contrario de lo que es el propósito social, empresarial del banco. Ningún banco diría, ese cajero hizo lo que nosotros queremos. No. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. Nuestros pecados contradicen el ser y la misión de la iglesia. Y por eso es inapropiado decir que la iglesia es pecadora. Eso es inapropiado decirlo. Porque es lo mismo que decir, los bancos son ladrones. Si un médico en un hospital se aburre de atender a un paciente y le da una sobredosis de morfina para matarlo, entonces vamos a decir, ¿los hospitales están para matar a la gente? ¿O los hospitales matan a la gente? No. Nosotros diremos, los hospitales están para curar a la gente, para salvarle la vida a la gente. Pero hay médicos que traicionan su vocación de servicio y ellos matan. Lo mismo hay que decir de la iglesia. La iglesia está para ser santa y para santificar. Pero, lamentablemente, está una realidad de pecado. Entonces la frase tal vez más apropiada es, la iglesia es santa, pero está formada por pecadores. Creo que es lo que deberíamos decir. Y claro, como lo dijo desde un principio, ¿no? Que Cristo lo quiso así. Fue una decisión dada por él. Acá viene otra pregunta ya para ir finalizando, ¿no? Porque sabemos, como decía el apóstol San Pablo, ¿no? El tiempo nos apremia. Sí. Ya para ir finalizando, una pregunta más. ¿La iglesia salva? Bueno, qué pregunta. Son muy buenas todas, muy, muy buenas. La iglesia es mejor decir, es instrumento de salvación. Realmente el Salvador es Jesucristo. Cristo es el único que salva. Pero podemos decir con verdad que la iglesia es instrumento de salvación. Eso se puede decir. ¿Y cómo es instrumento de salvación la iglesia? En la medida en que presenta el mensaje de Cristo, la persona de Cristo, el ejemplo de Cristo, la gracia de Cristo, toda la bondad que hay en la iglesia, toda la santidad que hay en la iglesia, toda está en Cristo, toda. Solamente en Cristo. Y por eso, en la medida en que la iglesia se une a Cristo y presenta a Cristo, la iglesia ciertamente es instrumento de salvación. Donde se realiza este misterio de salvación de una manera un poco más clara, más patente, más evidente, es en los sacramentos. Y nos decía este gran santo, San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza.
Lo mismo vale para los otros sacramentos. De tal modo que al recibir la gracia propia de los sacramentos, nosotros estamos en contacto con la fuente de esa gracia que es solamente Cristo. Aquí hay que hacer mención especialmente de dos sacramentos: el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Digo que hay que hacer mención de ellos porque en ellos el yo de la Iglesia se funde de alguna manera con el yo de Cristo. Observemos que cuando nos confesamos, el sacerdote no nos dice que Dios te perdone. El sacerdote no dice, sé y recibe la bendición de Dios. Las palabras que dice el sacerdote en la confesión son impresionantes. El sacerdote dice, yo te absuelvo. ¿Por qué puede decirnos el sacerdote eso? Yo te absuelvo. ¿Por qué lo puede decir? Porque ese yo, que es el yo del sacerdote, que es el yo de la iglesia, está completamente unido a Cristo. Es como que Cristo asume completamente la persona del sacerdote, y esto se expresa con ese término tan bello, in persona Christi. En la persona de Cristo, el sacerdote absuelve. Yo te absuelvo. Ese yo es el yo de Cristo. Y lo mismo hay que mencionar con respecto a la Eucaristía. Cuando hablamos de la Eucaristía, observemos que el sacerdote no dice, tomad y comed, esto es el cuerpo de Cristo. Así no dice. Desde los primeros siglos, las palabras que dice el sacerdote son exactamente las de Cristo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Si el sacerdote se llama Antonio, o se llama Ricardo, o se llama Nelson, el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Nelson. Claro que no, eso no interesa, ni trae ninguna salvación. Entonces, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esas palabras son in persona Christi. Es en la persona de Cristo. De tal manera que la iglesia en ese sentido ofrece salvación en la medida en que está unida a Cristo y es instrumento de la gracia de Cristo. Ahí podemos hablar de cómo la iglesia nos hace participar del misterio de la salvación. Y creo que es muy bello concluir esta reflexión invitando a todos a que amemos la iglesia. Hay una frase muy bonita que seguramente habremos escuchado. Uno no cambia de mamá porque la mamá se enferme. Uno no cambia de mamá porque la mamá se envejezca o esté feíta. Nosotros no salimos a buscar otra mamá porque la mamá se hirió o está fea o está vieja o está sucia. Nuestra iglesia tiene grandes santos y es un manantial de santidad, pero también tiene realidades muy dolorosas de pecado, como ya comentamos. Sin embargo, hay algo que debemos decir. Y es que separados de la iglesia, o peor todavía, rechazando a la iglesia, detestando a la iglesia, estamos escogiendo el camino de la condenación. ¿Cómo se pueden entender las palabras de Cristo si no es así? Entonces, amemos a nuestra iglesia. Trabajemos por nuestra iglesia en primer lugar,
trabajando cada uno por su propia conversión y santificación. Y luego, en la medida de lo posible y según la vocación de cada uno, buscando que cada uno realmente responda al amor de Dios, de modo que seamos una iglesia santa y se cumpla en nosotros lo que dijo la carta a los Hebreos. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de los ángeles en fiesta, a la ciudad de los primogénitos. O que se cumpla también lo que dijo el libro del Apocalipsis. Es decir, yo vi a la Jerusalén del cielo, la iglesia, que bajaba como una novia ataviada para su esposo. Esa es la iglesia por la que hemos de trabajar y a la que hemos de amar. Sabias palabras. No hay duda que Dios es grande y bueno en todo tiempo y que el Espíritu Santo obra en todo momento, cuando Él quiere, donde quiere y como quiere. Gracias por la respuesta que nos ha dado, por la explicación que nos ha brindado. Gracias por su tiempo. Y como dijo allá por Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 2 en el versículo 47, que todos alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba día tras día a la comunidad a los que se iban a salvar. Como usted lo dijo, que la iglesia es instrumento de salvación. El Señor Jesús agrega a la iglesia a los que se van a salvar. Muchas gracias por este tiempo y en este espíritu de fe y de oración creo que es bueno ofrecer la bendición, por supuesto para ti, tu familia y para todos a los que lleguen estas palabras. Sí, antes de darnos la bendición, sería bueno que nos diera tal vez un consejo o alguna, no sé cómo se diría, unas palabras de alivio en estos momentos, tal vez. Sí, sí, claro que sí. Mis hermanos, el mundo entero está pasando por situaciones muy difíciles. En muchas de nuestras familias hemos perdido personas. También nuestra economía ha sido golpeada. También ha habido tensiones muy fuertes en los hogares. Que sea este el momento entonces de elevar nuestra mirada hacia Cristo y que sea el momento de recordar que en comunidad caminamos mejor. No se nos olvide nunca, la alegría compartida es doble alegría. La tristeza compartida es media tristeza. Así que compartamos, vivamos espíritu de comunidad y pongamos nuestra confianza en el Señor y en la obra que Él hace a través de su iglesia. Amén. Amén. Y como dijo allá el apóstol San Pablo, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos han acostumbrado a hacerlo, ante bien, animándonos tanto más cuando veáis que se acerca el día del Señor. Amén. Bueno, la bendición. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta pequeña enseñanza que nos ha dejado nuestro sacerdote y pues agradecer a Dios por este momento que nos ha permitido acá compartir con cada uno de ustedes. Hasta